Hemos invitado a la doctora Marina Mongiardino, abogada especialista en estos temas. Gracias por venir, Marina. Gracias por la invitación. La verdad es que los temas, en general, cuando uno hace estas convocatorias, son bastante poco felices y las estadísticas también lo son. ¿Qué números manejamos en la Argentina sobre estos temas? A ver, obviamente este lamentable hecho que ocurrió en Córdoba viene a acrecentar una estadística que es alarmante hoy en la Argentina. Más o menos por los datos que se manejan, por los índices que se manejan tanto en organismos públicos como también en ONG, estamos hablando que hoy se comete un femicidio cada 30 horas. Es una locura. Es una locura. Dentro de este porcentaje o dentro de esta estadística, el 16% hizo la denuncia y logró quizás una medida de protección o una medida de exclusión. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estas estadísticas o estos datos no son, digamos, reales, sino que están basados en aquellos casos que se dan a conocer, que salen a través de los medios de comunicación. Con lo cual tampoco dicen o muestran la realidad que tenemos hoy con respecto a los femicidios. Yo creo claramente que obviamente el número es muchísimo mayor. Necesitamos hoy en día que se haga una estadística basada en casos reales, no en casos que se ponen a conocimiento de la comunidad por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos los datos reales, no se pueden tomar políticas públicas específicas. Entonces estamos, obviamente, siempre lamentando estas desgracias. Lamentamos la pérdida de distintas mujeres y en este caso fundamental no solamente por la víctima del femicidio, sino por lo que nosotros llamamos víctimas colaterales, que son los chicos. Los chiquitos de 2 y 3 años que estaban allí presentes en momentos en que ocurrió este hecho tremendo. Yo me quiero quedar un poquitito con tu respuesta anterior en términos de estadísticas, de procedimientos, de políticas públicas y demás. Sabemos que la figura de femicidio ha sido incorporada a la legislación en la Argentina hace muy poco tiempo y probablemente esto ayude y colabore cuando las mujeres logran enterarse que esto es posible, que uno puede, a partir de la denuncia, lograr, obviamente el femicidio es cuando ya la víctima es fatal y no hay reversibilidad sobre el hecho, pero empezar a hacer conocer estos hechos de violencia antes de que el femicidio ocurra. ¿Cómo hacemos con las paradojas de aquellas mujeres que a lo mejor van a denunciar y no hay nadie que les preste atención? Porque le dicen, bueno, es una cuestión normal de discusiones de pareja. ¿Cómo se hace con esas cosas puntuales? A ver, obviamente que acá está claro, por la noticia puntualmente de Córdoba, esta mujer accedió a la justicia, logró una medida de exclusión, logró luego una prohibición de acercamiento y hasta el botón de antipánico, pero claramente no alcanzó. Claramente no alcanzó. Entonces, creo que ahí tenemos que poner el foco. Todos los que actuamos como agentes sociales y trabajamos en la temática específicamente de violencia de género, y todos los efectores y obviamente más puntualmente la justicia que trata estos temas. ¿Por qué digo esto? Y todos en realidad desde el compromiso, desde el lugar que ocupamos. Porque como en este caso no alcanzó, evidentemente faltan hacer otras cosas, además de esto que se hizo. Primero podemos hablar de un cambio cultural. ¿Por qué hablo de esto? Porque claramente es necesario que desde la educación y desde los medios de comunicación empecemos a deconstruir el machismo y deconstruir esta cultura de la mujer objeto o de la mujer que es propiedad del varón. Porque detrás de detrás de la violencia de género está justamente, la base es esta cultura. Entonces, primero desde ahí de la educación, porque claramente en este caso, al no alcanzar las medidas cautelares, es porque esta persona, el agresor, de ninguna forma acató la orden judicial, porque no quiso de alguna forma o no entendió lo que le estaba diciendo la ley, porque su cultura, su educación está por encima de eso. Entonces, primero hay que trabajar ese aspecto puntualmente desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista de la justicia, creo yo que obviamente hay que trabajar con factores de riesgo, porque todos los casos que se denuncian son distintos y merecen una atención distinta. Eso te quería preguntar, porque la realidad es que cuando uno piensa en el caso de esta joven mujer, ¿no?, que lamentablemente perdió la vida de esa manera tan cruenta, ¿no?, delante de sus alumnos, digo, este hombre, por lo menos lo que trascendió es que estaba internado en un psiquiátrico, probablemente tenía algunos inconvenientes y algunas patologías que deberían haberse tenido en cuenta, ¿no?, a la hora de entender si tenía que estar o no en libertad, a media cuadra de la casa de su mujer, si tenía que estar custodiado permanentemente por un policía o algo parecido a eso, ¿no? Totalmente. A ver,
creo que acá hay que dejar en claro, y la justicia debería actuar de esta manera, armando protocolos de lo que serían los factores de riesgo. Acá el señor tenía determinadas características, o el caso reunía determinadas características, que hacía que el índice de riesgo de esa mujer era muy alto. Claro. Entonces, la medida, el Boltón no alcanzaba. Quizás, digo yo, habría que ser un poco más duro y hasta pensar en privar la libertad a esa persona como una medida de prevención. O sea, creo que es necesario que todos los efectores y los que intervienen en los casos de violencia de género deben tener específicamente cuáles son los factores de riesgo. Porque si no tenemos en cuenta de eso, obviamente no vamos a poder abordar el tema como realmente se merece ese tema. Todos los temas no son iguales. En este caso, efectivamente, había un alto riesgo en la víctima por las características del hombre y también por las características de la vida de la mujer. Entonces, creo yo que habría que trabajar más profundamente en eso para, de alguna forma, endurecer, sí, en estos casos, las medidas que se toman. Claro. Las medidas que se toman, porque acá no alcanzaron. No alcanzaron, claramente. No alcanzaron. Doctora, en el trabajo de la ONG, en particular, ¿con qué casos uno se va encontrando en la cotidianeidad, ¿no? Porque debe ser muy duro trabajar con estas cosas, pero digo, también es verdad que uno siente que por lo menos está intentando hacer algo por esas mujeres que vienen a pedir ayuda. A ver, sí, nosotros, yo trabajo con un gran equipo de personas en la ONG Las Mirabal. Nosotros tenemos un programa que es apoyado por el municipio de La Plata, y este programa lo que nosotros hacemos es acompañar, contener e incluir a las mujeres víctimas de violencia. Porque, como nosotros, nuestra experiencia nos dice que cuando uno dice a una mujer, bueno, andá y hace la denuncia, no termina el tema ahí. Todo lo contrario, comienza ahí. Y comienza todo un recorrido para esa mujer que, si no está acompañada desde lo psicológico, desde lo legal, desde lo afectivo, obviamente no puede sostener ese camino. Entonces, nosotros lo que hacemos de la ONG es justamente ese trabajo. Los casos que llegan, y tenemos casos, obviamente, hablando de los factores de riesgo, de alto riesgo y de leve. Pero obviamente nosotros abordamos todos los casos que vienen. Tenemos un equipo técnico de profesionales del derecho y también de la psicología y trabajadores sociales que abordan cada uno de los temas. Y hacemos un trabajo muy especializado caso por caso, seguimiento de caso por caso, y también lo que hacemos, que lo hemos incorporado, el tema de la inclusión laboral, porque muchas mujeres hemos visto que cuando llegan y nos plantean la situación que está viviendo, muchas mujeres no tienen recursos para poder sostenerse, porque era justamente el agresor del que están tratando de escapar el que mantenía o sostenía económicamente el hogar. Entonces empezamos a hacer oficios de todo tipo para que las mujeres en la ONG, de forma totalmente gratuita, por un subsidio que recibimos de la municipalidad, puedan aprender un oficio en forma rápida, en forma profundizada, y también poder incluirse laboralmente. Porque la exclusión de muchas mujeres también forma parte de la violencia de género. Absolutamente. Un tema que da para largo y seguramente habrá otras oportunidades para que podamos reunirnos y charlar sobre esto. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Lamentamos que sean estas circunstancias, pero bueno, siempre que se ponen sobre la mesa estos temas sirven para concientizar, así que bienvenida sea la concientización. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente estoy a disposición. Gracias.